Buenas tardes. ¿Me oyen todos? ¿Se me oye bien? ¿Hay alguna seña alguien? O diga. Hola, profe. Sí, profe. Hola, sí se le escucha bien. Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, y vamos a esperar unos minutos para darle oportunidad a otras personas que quieran ingresar a la charla. Y luego la comenzamos en forma directa. Les recuerdo que cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier reflexión, crítica o comentario, me pueden interrumpir con toda tranquilidad. Menos insultos, como siempre digo, acepto cualquier cosa. Bueno, muy bien. Como algunos sabrán, otros no, me llamo Julio Arriola, soy profesor adjunto de esta cátedra, y hoy tengo el gusto, el placer de reemplazarlo al amigo y titular de la cátedra, Marcelo Riquert, que no ha podido estar con ustedes por motivos justificados. Y me ha pedido que lo reemplazara. Conforme el cronograma que ustedes tienen también en su poder, supongo, hoy el tema que tenemos que abordar, sobre el cual vamos a hacer algunas reflexiones de carácter general, que deben ser complementadas con los manuales que ustedes tienen a la mano para estudiar la materia. Vamos a desarrollar algunas ideas en torno a la antijuridicidad. Ese va a ser el tema. Una primera aproximación a la cuestión es entender explicar o tratar de explicar de qué estamos hablando cuando decimos antijuridicidad. Y en este sentido, la antijuridicidad es un juicio de valor que indica la cualidad de la acción humana consistente en la contradicción de esa acción con un ordenamiento jurídico determinado. Y acá rescato entonces tres conceptos de mi modo de ver. En primer lugar, la antijuridicidad es un juicio de valor. Y el objetivo de ese juicio de valor es verificar la contradicción entre una conducta humana concreta y un ordenamiento jurídico positivo concreto. Es decir, cuando esa conducta choca con ese ordenamiento, está en contra de ese ordenamiento. Esta es una primera idea. Quizás en términos más comunes podría sostenerse que la antijuridicidad es la actuación contra derecho.
y contra cualquier rama del derecho. Civil, laboral, administrativa, finanzas, conviente, comercial, en fin, etc., y penal también. Para dar algunos ejemplos de conductas que vamos a denominar de ahora en más conductas antijurídicas, es decir, esas conductas que chocan con el ordenamiento. Entre los miles de ejemplos que hay, el del inquilino que deja de abonar su alquiler como está obligado a hacerlo por contrato, como se ha obligado voluntariamente a hacerlo, y sin embargo no paga, no porque no puede, sino porque no quiere. En este caso tenemos una conducta antijurídica que tiene que ver con el derecho civil, y más concretamente con el derecho de los contratos, y más concretamente con el derecho de locación de inmuebles. Aquel comerciante que no presenta su declaración jurada anual de impuestos también incurre en una conducta contraria a derecho, antijurídica, pero esta vez esta conducta es con relación al derecho fiscal, que entre las obligaciones formales que le impone a los contribuyentes, una de ellas es la de presentar anualmente el estado de sus negocios y de su contabilidad, para verificar que haya cumplido cabalmente con sus obligaciones como contribuyente, es decir, como ciudadano contribuyente. Acá, la no presentación de esa declaración, que es una infracción de índole formal, implica o significa una conducta contraria a derecho, una conducta anti. Ahora bien, de todo este universo de comportamientos antijurídicos, lo que a nosotros nos interesa son aquellos comportamientos o conductas o acciones, es sinónimo esto, acciones, conductas, comportamientos, es lo mismo, que se conectan con el derecho penal, es decir, con el derecho que estamos estudiando. Por ejemplo, la acción de apoderarse, total o parcialmente, de una cosa mueble, apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble, comporta o describe el delito de hurto. Es decir, la contradicción acá se da entre la acción con el derecho que cuando se transgreden normas prohibitivas o imperativas que poseen relevancia penal. Las normas imperativas o prohibitivas o imperativas que poseen relevancia penal son aquellas normas que están previstas en los distintos tipos penales y que ustedes habrán visto que se relevan, se estudian, se analizan en el ámbito de la tipicidad. En el sistema jurídico penal, en el ordenamiento jurídico penal, conviven dos tipos de normas, dos grandes grupos de normas. Las normas prohibitivas, por un lado, o imperativas, es decir, las que prohíben, no hagas esto, o imperativas, debes hacer esto en tal situación. Y las normas permisivas, o los preceptos permisivos. En el ejemplo del hurto, la norma prohibitiva es aquella que dice o que ordena no poner en peligro o no lesionar el bien jurídico propiedad ajena. Por eso es que el delito del hurto es un delito contra la propiedad o contra el patrimonio. Entonces, he aquí otra reflexión importante. El delito penal siempre supone una acción antijurídica.
pero no toda acción antijurídica es un delito penal. Acabamos de ver en el ejemplo del comerciante, del inquilino, que son conductas antijurídicas, pero no son penales. Entonces, la fórmula correcta es esta. La acción, el delito penal siempre es antijurídico, o requiere que sea antijurídico, entre otras condiciones o cualidades. Pero no toda acción antijurídica es un delito penal o equivale a un delito penal. La definición que estamos tratando de redondear sobre la antijuridicidad de la conducta tiene que ver con este análisis secuencial que hacemos del delito a lo largo del desarrollo de la materia, que Zaffaroni llama estratificado, es decir, por estratos, y que usamos una fórmula que nos permite analizar con racionalidad el delito. Y decimos entonces que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Algún sector de la doctrina también le agrega como tercera cualidad la de la punibilidad. Entonces dice que que el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Perdón, 4 cualidades. Pero no nos vamos a ocupar de esta cuestión ahora. Lo único que quiero destacar es que, conforme esta fórmula, la antijuridicidad está, antes de la antijuridicidad está la tipicidad. Y antes de la tipicidad está la acción como base del delito. No hay delito sin conducta. No hay delito sin acción. El delito es un hecho humano voluntario. Ya veremos después la problemática, ya verán ustedes después, no sé si conmigo o no, la problemática que esto significa para afirmar la relevancia penal de la conducta de las personas jurídicas. Es un tema bastante espinoso. Pero en principio, yo diría que el delito como base tiene un hecho voluntario humano, una acción, una conducta humana. A esa conducta humana se le agregan ciertas condiciones para que llegue a ser un delito. La primera condición es que sea una conducta humana típica. La segunda es que sea antijurídica. En esa estamos. Desde este modo de ver mayoritario en la doctrina la cuestión, la tipicidad se vincula con lo prohibido, con lo que está prohibido, mientras que la antijuridicidad se vincula con lo que va contra el ordenamiento todo, no lo específicamente prohibido. Es decir, lo específicamente prohibido debe además chocar contra el ordenamiento todo. Por la reversa, uno advierte fácilmente la diferencia cuando sostiene que una conducta típica es un indicio de que la conducta es también antijurídica. Se usa una imagen que a mí siempre me ha parecido muy gráfica, que es sostener que la tipicidad es a la antijuridicidad lo que el humo es al fuego. Si uno ve humo, es probable que haya fuego. Si uno verifica que una conducta es típica de algún delito determinado, es probable que sea antijurídica. La tipicidad implica un primer juicio de desvalor respecto de la conducta. Y es un juicio provisorio, lo que nos permite afirmar solamente que está prohibida. Pero nos falta analizar si realmente, además de estar prohibida, choca con, en este caso, el ordenamiento jurídico positivo argentino.
Y esta averiguación, esa cualidad de chocar con el ordenamiento, está dada en el campo de la antijuridicidad. Quiere decir que la conducta humana, desde el punto de vista penal, tiene una doble desvalorización. Una primera desvalorización provisoria, que es la tipicidad, cuando uno afirma esta conducta es típica de tal delito, y una segunda juicio de desvalor que cierra el desvalor de acto, que es la antijuridicidad. Es decir, cuando uno afirma esta conducta no solamente es típica, sino que también es antijurídica. Ahora bien, y ahora vamos a ver cómo se hace esto, cómo se elabora, cómo construimos ese juicio de valor que se llama antijuridicidad. Pero cuando estamos frente, o hemos verificado que estamos frente a una conducta típica y antijurídica, quiere decir que estamos frente a lo que técnicamente se denomina un injusto penal. Para que haya un injusto penal, repito entonces, se requiere que haya una conducta típica y antijurídica. Para que haya delito, se va a exigir además que ese injusto penal sea culpable. O sea, que alguien deba responder penalmente por la realización de ese injusto penal. O sea, que sería la nota de la culpabilidad, que no la vamos a ver ahora, por supuesto. Entonces, en síntesis, vuelvo a repetir, la antijuridicidad es el juicio de desvalor definitivo de la conducta. Hay un juicio previo y por tanto provisorio, que es la tipicidad, que es un indicio de antijuridicidad, y luego vendrá el juicio de antijuridicidad. Y luego de hacer una breve narración histórica acerca del origen de estos conceptos, ya les adelanto que una conducta no es antijurídica cuando en cualquier rama del ordenamiento jurídico existe un permiso para actuar típicamente. Ya vamos a volver a esto con más precisión, espero, y con más claridad, espero de mi parte. Hacia fines del siglo XIX, principios del XX, al delito se lo concebía compuesto por dos partes claramente diferenciadas entre sí. El injusto, considerado objetivo, y la culpabilidad, considerada psicológicamente. Lo primero, el injusto, digamos, el injusto, era la causación física de un resultado socialmente dañoso. Mientras que la culpabilidad era la causación psíquica o psicológica de un resultado socialmente dañoso. Para que hubiera delito, entonces era necesario que se dieran las dos caras de esta moneda, que se diera la causación física de un hecho socialmente dañoso junto con la causación psíquica o psicológica de ese hecho socialmente dañoso. Claro, en estas condiciones no había lugar ni distinción a la tipicidad. Por un lado estaba el injusto, que era una conducta antijurídica, y por el otro lado estaba el aspecto subjetivo que se analizaba en el estadio de la culpabilidad. O sea que el delito era la conducta antijurídica, culpable y por tanto punible, le agregaban. ¿Por qué le agregaban la nota de punibilidad? Porque esto permitía distinguir a la conducta jurídica penalmente relevante del resto de las conductas antijurídicas, del resto de las conductas antijurídicas que no tienen nada que ver con el derecho penal.
como los ejemplos que mencionamos al principio de esta charla. Ahora bien, conforme este esquema, para averiguar, si yo quiero averiguar si una determinada conducta es delito o no, tengo que seguir un camino que parece, cuando menos, medio absurdo o innecesario. Porque tengo que primero establecer que hay una conducta, segundo, establecer que la conducta es antijurídica, tercero, que la conducta es culpable, y recién después tengo que establecer si la conducta, esa conducta antijurídica y culpable está prevista o está sancionada por alguna pena penal, es decir, si está castigada penalmente. Con lo cual, el examen no tiene mucho sentido, porque basta con que yo me fije en la ley cuáles son las conductas castigadas, y con eso voy a tener el delito. No hace falta que yo analice estas dos cuestiones previas acerca de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Hay algo ahí que no cierra. Si me tomé todo un trabajo para llegar a un camino, que el camino era, en definitiva, averiguar si esa conducta estaba o no castigada penalmente. Si estaba castigada penalmente, era un delito, y punto. A principios del siglo XX, en 1906, un alemán, para no perder la costumbre, von Belling, expresa su teoría del tipo penal, por la cual es posible diferenciar en el ámbito del injusto objetivo la tipicidad de la antijuridicidad, y así determinar que lo típico se relaciona con la prohibición y lo antijurídico se vincula con el choque de esa acción prohibida con el ordenamiento jurídico todo. Choque o contradicción que no se da si se comprueba la presencia de un permiso para causar ese resultado prohibido. Estas son, en lo esencial, las ideas que aún hoy se mantienen acerca de estas cuestiones. Ello pese a que desde el siglo XX y parte de lo que va del XXI ha habido, obviamente, evoluciones en la teoría del delito y visiones encontradas y distintas acerca de determinados aspectos de la teoría del delito y del delito y el delincuente en general. Pero este esquema de acción típica antijurídica y culpable es un esquema que tiene hoy mayoritario consenso doctrinal, y que se terminó de formular de este modo con von Belling cuando construye su teoría del tipo penal. ¿Alguna pregunta hasta acá que quieran hacerme? ¿Alguna duda? ¿Aclaración? Bien. ¿Cuál es la relación entre la antijuridicidad y el bien jurídico? O la noción de bien jurídico penalmente tutelado. Ahí, perdón, lo que corresponde es, primero, tener en claro qué es lo que queremos decir cuando decimos bien jurídico. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el bien jurídico? Una caracterización bastante clara del bien jurídico es aquella que considera como tal a la relación de disponibilidad de una persona o de un colectivo de personas con un interés u objeto determinado que posibilita de un modo esencial su realización en lo personal y en sociedad, y que por tanto resulta merecedora de tutela penal. ¿Cuál es el ejemplo más elocuente, el ejemplo más claro, más paradigmático del bien jurídico? La vida.
la relación de disponibilidad que tengo con mi vida. Y esta relación de disponibilidad con mi vida es el presupuesto necesario para los restantes derechos míos. Si no tengo vida, no tengo posibilidad de derecho alguno, de ser titular de derecho alguno. Así que el primer bien jurídico, la primera relación de disponibilidad con ese bien jurídico es el bien jurídico vida. ¿Sí? Que yo pueda disponer de mi vida. Obviamente que hoy en día el bien jurídico vida tiene, además está decirlo, jerarquía constitucional, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es decir, en la tutela penal, la tutela jurídica en general, pero específicamente, además, dentro de esa tutela genérica, la tutela a la vida, al respeto por la vida del otro, tiene hoy, está plasmado hoy en normas positivas, tanto en el derecho internacional como en nuestro derecho nacional. Y en todos aquellos sistemas jurídicos que respetan lo que se denomina el Estado de Derecho, lo que conlleva el respeto a los derechos fundamentales o los derechos humanos fundamentales. Entonces, teniendo en cuenta la noción de bien jurídico como relación de disponibilidad entre una persona o un colectivo de personas y un objeto o un conjunto de objetos que son necesarios para la existencia y para la coexistencia de esa persona o de ese colectivo de personas, dije la vida, y ahí puedo seguir con la libertad, la integridad sexual, como bienes individuales, jurídicos individuales, la propiedad o el patrimonio, el honor, luego como bienes jurídicos colectivos, la educación, el ambiente sano, el trabajo, la salud. Estos son bienes jurídicos colectivos, es decir, corresponden a un conjunto de personas, no solamente a una persona. Son derechos que recaen en cabeza de varias personas, de una comunidad, por eso se llama de un colectivo de personas. En este contexto, la antijuridicidad, como característica de una determinada acción típica que la convierte en un injusto penal, como ya hemos visto, confirma que la misma ha incurrido, esa conducta antijurídica, ha incurrido en una afectación de esa relación de disponibilidad que vincula al tercero o terceros con un bien jurídico determinado, sea colocándola en peligro, sea lesionándola, o lesionándola, y que dicha afectación no se encuentre amparada por permiso alguno. Entonces, las siguientes acá serían: una conducta es típica y antijurídica cuando afecta esa relación de disponibilidad que yo tengo respecto de una cierta categoría de bienes que son fundamentales para que yo pueda desarrollarme, no solo en lo personal, sino en lo social, porque la persona es un ser social, es un ser que necesita del otro, necesita de la coexistencia. Bien, una conducta típica y antijurídica lo que hace es entonces afectar, inmiscuirse en esa relación de disponibilidad. ¿Y cómo lo hace? Afectando el bien jurídico de que se trate: vida, honor, salud, integridad sexual, etc. ¿Y cuáles son los modos de afectación, los principales modos de afectación que existen? Son dos. Yo puedo afectar un bien jurídico de un tercero poniéndolo en peligro o lesionándolo. Estas son las dos grandes medios o modos o vías a través de las cuales yo puedo afectar el bien jurídico de terceros
Y más exactamente esa relación de disponibilidad entre el tercero y un bien jurídico determinado. Es decir, esto es lo que yo afecto, esto es lo que yo pongo en peligro o lo que yo lesiono. En el caso de la vida, con la muerte, la lesión es irreversible. Pero a esto le agregamos otro elemento más de análisis, que es, ¿habrá afectación penalmente relevante de esa relación de disponibilidad entre una persona y un interés, es decir, el tercero y un interés, siempre y cuando esa afectación no esté amparada por algún permiso previsto en alguna parte del ordenamiento? Ya vamos a seguir con esta idea porque para mí es una de las ideas nucleares de la cuestión de la antijuridicidad. Y no se puede concebir lo antijurídico sin concebir la idea de permiso. Y ya vamos a ver la idea de permiso en qué contorno, con qué rostro, con qué aspecto tiene que ver. La idea consistente en que no hay injusto penal sino media una afectación por peligro o por lesión al bien jurídico, con los alcances que hemos expuesto, pertenece a la perspectiva material de la antijuridicidad y guarda directa relación con el principio constitucional de lesividad o de protección de los bienes jurídicos. Principio constitucional que está previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Fíjese cómo dice el artículo 19. Los artículos 18 y 19 son el ABC del derecho penal argentino. Yo que soy enemigo de la memoria, porque además yo en lo personal tengo muy mala memoria, y para eso están los libros, para verlos, abrirlos, consultarlos. Paradojalmente siempre digo que los artículos 18 y 19 de la Constitución deben conocerse casi de memoria para quien estudia derecho penal, porque son la columna vertebral del derecho penal argentino. El artículo 19, hecha esta salvedad o esta aclaración, el artículo 19 dice: las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan a la moral y a la orden pública, ni perjudican a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Este primer párrafo, en un lenguaje contemporáneo, no se olviden que este es un lenguaje del siglo XIX, en un lenguaje contemporáneo significa afirmar la libertad del hombre. Es decir, el hombre es libre. Y no tiene la ley por qué meterse sin razón en la vida del hombre. La ley penal. Es decir, la ley penal no puede inmiscuirse en nuestras vidas sino de parte nuestra, si no ha habido la realización de conductas típicas y antijurídicas y culpables. Es decir, si no hemos jorobado al prójimo. Esa sería la idea nuclear. Mientras no jorobemos al prójimo, el derecho penal no tiene nada que ver con nosotros. No se mete con nosotros. Y para cerrar esta idea, el último párrafo de este artículo 19 de la Constitución Nacional dice: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. En el primer párrafo, también lo que vemos es que lo que se reivindica es la exigencia de lesividad. Es decir, si no hay lesividad, si no hay puesta en peligro o lesión de otro, no hay delito. Principios que supongo ustedes habrán visto con la debida diligencia al ver los principios constitucionales que limitan el poder punitivo. Una de las primeras bolitas. O tópicos o ítems, o como quieran llamarle, de esta materia. Ahora, también la antijuridicidad nos sirve para, por ejemplo,
graduar la intensidad del injusto penal. Porque fíjense, no es lo mismo hurtar 10.000 pesos que hurtar 10 millones de pesos. Ambas son conductas antijurídicas. Primero típicas y además antijurídicas. Pero el hurto de 10.000 pesos es, desde el punto de vista de la intensidad, bastante más leve que el hurto de 10 millones de pesos. De verdad que la antijuridad también opera como termómetro para poder medir la gravedad del hecho. ¿Y para qué mido la gravedad del hecho? Para poder después graduar la sanción a imponer. Esta graduación del hecho, de la respuesta punitiva, más concretamente, está establecido de un modo, digamos, general, en abstracto, por el legislador, cuando el legislador dicta los códigos penales y las leyes penales especiales. ¿Por qué? Porque ahí establece los tipos penales y ustedes van a fijarse que en la mayoría, hoy en día, en todos los tipos penales, la pena, fundamentalmente la pena privativa de libertad, pero también la pena de multa y la de inhabilitación, que son las tres penas hoy vigentes, la privativa de libertad, la de inhabilitación y de multa, están previstas en los delitos en concreto en forma de escalas. Hay mínimos y máximos. Hay prisión de 1 a 3 años, hay multa de 1.000 pesos a 10.000 pesos, lo digo, no tengo el código acá, pero hay inhabilitación para ejercer un oficio o una profesión determinada que puede durar 6 meses o puede llegar a durar hasta 5 años. Es decir, el dato de la intensidad de la conducta típica y antijurídica es un dato que hay que tener presente a la hora de graduar la sanción que corresponde a esa conducta. Pero también esa tarea de graduación está a cargo ya en concreto en cabeza del juez. Y cuando un juez tiene frente a sí que dictar una sentencia de condena respecto de una persona que ha considerado que ha realizado una conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, que se le puede reprochar, y esa conducta se trata de un delito previsto en el Código Penal, y ese delito tiene una pena de, pongamos, pena de prisión o privativa de libertad de 6 meses a 3 años, el juez, a la hora de graduar la sanción, tarea no fácil, deberá tener primordialmente en cuenta la extensión del daño y del peligro causados. Esto lo dice el artículo 41 del Código Penal. Los artículos 40 y 41 del Código Penal son los artículos que se refieren a las pautas que los jueces deben tener en cuenta o en consideración a la hora de graduar, fijar, establecer en concreto la sanción que corresponde al delito que están juzgando. Lo que se llama técnicamente el proceso de individualización judicial de la pena. Si bien desde el punto de vista material, entonces la antijuridicidad consiste en poner en peligro o lesionar bienes jurídicos de terceros, desde el punto de vista formal, la antijuridicidad se da cuando la acción típica contraviene una prohibición o mandato legal y no existe permiso alguno para realizarla. Ahora bien, no hay oposición entre antijuridicidad material y antijuridicidad formal.
Ambas son caras distintas de una misma moneda, que es la antijuricidad. La antijuricidad tiene un aspecto material y un aspecto formal. No creemos, decía Zaffaroni en la década de los 80, de 1980 estoy refiriéndome, no creemos que en el plano dogmático se pueda hablar de una antijuricidad material opuesta a la formal. La antijuricidad es una. Material, porque implica invariablemente la afirmación de que se ha afectado un bien jurídico. Formal, en cuanto a que su fundamento no puede darse fuera del orden jurídico. Me parece que más claro hay que echarle agua. Esta me parece que es un concepto clarísimo acerca de cómo la antijuricidad tiene un aspecto objetivo, es decir, un aspecto material y un aspecto formal que no se contradicen, sino se complementan. Son caras, dos caras de la misma moneda. Al compás de la evolución o del desarrollo de la doctrina penal, a este modo de ver la antijuricidad material como lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, se le integró también la valoración del modo en que el autor se comportó. Y por eso se habla de injusto personal. No se trata solo de verificar si alguien está muerto, sino que interesa si esa muerte se produjo porque alguien quiso matarlo, o porque lo hizo sin quererlo, por imprudencia, o si pese a no quererlo, ni ser imprudente, igual se produjo porque fue el propio muerto el que se había comportado en forma imprudente. Esta es una mirada dualista del injusto penal, que para afirmarlo nos reclama que hay que verificar que concurra tanto el desvalor del resultado, es decir, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, más el desvalor de la acción, es decir, la voluntad antinormativa del sujeto, de la persona que llevó a cabo el hecho. Sin la presencia de este último no puede haber injusto penal. En el caso de las muertes que acabamos de mencionar, es claro que la conducta del que mata queriendo, odia a su enemigo y le pega un tiro en la cabeza, ciertamente es mayor si mata, de mayor gravedad, de mayor intensidad, si mata sin querer hacerlo. Manejaba rápido y en forma imprudente y no pudo evitar lesionar a un peatón, herirlo o incluso matarlo. Y directamente, cuando la muerte no se debió ni a la acción voluntaria del autor, ni a la acción imprudente del autor, sino que se debió a la víctima, a la conducta de la propia víctima en forma exclusiva, o al azar, al destino, bueno, entonces no hay delito alguno, no hay. Esto queda fuera del campo del derecho penal. No es posible reprocharle esa última muerte, esa tercera muerte, o ese tercer modo de morir a ninguna persona. Yo le puedo reprochar penalmente a una persona que fue imprudente y causó una muerte. Ni qué decir le puedo reprochar a una persona que quiso matar y mató. Pero no le puedo reprochar a nadie, y racionalmente hablando, la muerte de alguien con la cual no tengo nada que ver, ni tuve nada que ver. Dicen Zaffaroni, Aldeaga y Slokar que el injusto penal es una acción prohibida por el derecho penal, pero respecto de la cual ninguna ley penal o no penal le reconoce el carácter de ejercicio de un derecho. En línea con estos autores, es decir, de acuerdo con estos autores, se puede afirmar que los permisos que eliminan o atenúan la antijuridicidad
reconocen un origen o fundamento común y de jerarquía constitucional. Y este es el meollo del permiso. Es la esencia de lo que debe entenderse por permiso desde esta perspectiva doctrinal. El permiso para hacer lo prohibido es reconocer el ejercicio del propio derecho como ingrediente indispensable del espacio de libertad de toda persona en el contexto de un concreto conflicto. Es decir, el permiso que yo tengo de defenderme de la agresión ilegítima de otro se enmarca en ese espacio de libertad que me permite hacer lo prohibido en un contexto de excepción, como es cuando soy víctima de una agresión ilegítima. Normalmente yo no puedo matar al antojo ni caprichosamente, pero sí me puedo defender. Digamos, puedo en situaciones de conflicto, cuando tengo frente a una, en el caso de la legítima defensa, cuando tengo frente a una agresión, estoy frente a tener que soportar una agresión ilegítima de otro, entonces ahí sí puedo ejercer yo una conducta contraria a derecho, porque significa afirmar el espacio mío de mi libertad en una situación de conflicto. Y en una situación de conflicto en donde no hay otra escapatoria, no hay otra alternativa, y en donde el Estado no puede solucionarme el tema. Me las tengo que arreglar yo. Siempre dentro de los límites de la razonabilidad. Y siempre que esa conducta que yo lleve a cabo, que es una conducta prohibida, sea necesaria. Es decir, los permisos tienen que ser siempre racionales y necesarios, adecuados. Tienen que tener correspondencia, tienen que tener vuelvo a repetir, quizás la idea más clara sea la que sean adecuados, proporcionados, es decir, la idea de proporcionalidad, esa es la que no me venía a la cabeza. ¿Sí? Las conductas permitidas y que hacen que desaparezca la antijuridicidad tienen que ser conductas, por un lado necesarias, por otro lado proporcionales, y fundamentalmente se tienen que dar en una situación de conflicto. En una situación de conflicto en la que el Estado no pueda solucionármelo. Y tenga que actuar yo. Entonces, en esa actuación mía, que es afirmar mi espacio de libertad, defender mi libertad, defender mi persona, mis derechos, ahí se me permite, excepcionalmente, hacer lo prohibido. Esta es la idea que me gustaría que se quedara en claro. Hacer lo prohibido está permitido en situaciones de conflicto. Hacer lo prohibido está permitido cuando hay una puesta en peligro o una lesión de bienes jurídicos y no puedo de otro modo de impedir o de repeler esa agresión a mis bienes jurídicos que no sea actuando yo mismo, sea en legítima defensa, en estado de necesidad. Y fíjense que esto se relaciona con lo que dijimos antes en el sentido de que todos los permisos, vuelvo a repetir, permisos en situaciones de conflicto, no permisos a la cualquiera, a la caprichosa. Los permisos se dan en situaciones de conflicto. Y esto tiene que ver, porque yo he dicho, el permiso se da porque yo tengo necesidad, tengo derecho a ejercer mi propio espacio de libertad. Con lo cual, los permisos están directamente vinculados con el ejercicio del propio derecho. Solo que el ejercicio del propio derecho que se da en situaciones de conflicto, en contextos conflictivos, en los cuales, para poder ejercer mi propio derecho, tengo que actuar de modo prohibido, paradojalmente. Tengo que hacerlo prohibido. No me queda otra alternativa que hacerlo prohibido.
¿Alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Algo que quieran? Una pregunta, doctor. La que quieras, Josefina. Sí. Bueno, entonces, la antijuricidad tiene una doble cara, ¿no? La parte formal y la parte material, ¿no? Así es. Entonces, cuando no hay antijuricidad porque hay un permiso, ¿no? Con todas las características que tiene que haber, ¿no es cierto? Pero deja de haber antijuricidad, ya no. Exactamente. Bien. Yo para poder explicarlo cuando sea el examen, ¿no? Sí, sí. La antijuricidad, digamos, la existencia de un permiso, la actuación en el contexto de un permiso elimina la antijuricidad. O la puede atenuar, la puede hacer más leve. ¿Me entendés? Bien, pero deja de existir. ¿La atenúa o es más leve, pero bueno, sí, si es más leve no deja de existir, pero bueno, dependerá del caso, ¿no es cierto? Claro, dependerá de los casos concretos. Así en el aire es medio difícil de poder comprender. Yo diría que por vía de principio, que te quede claro que cuando uno actúa amparado bajo el paraguas de un permiso, y vamos a ser más concretos, porque acá ustedes van a ver que los permisos se llaman técnicamente causas de justificación. Las causas de justificación excluyen la antijuricidad, que eso te quede claro. Y no tiene nada que ver con la antijuricidad material y formal, que son dos caras de la misma moneda. Actuar Bien. amparados bajo la causa de justificación significa actuar jurídicamente. En modo excepcional. Significa hacerlo prohibido excepcionalmente, porque estoy en un contexto de conflicto, donde está en peligro mi libertad y el ejercicio de mis derechos. ¿Te queda claro? Bien, sí, perfecto. Y después, otra consulta es, cuando analizamos la tipicidad, ¿no es cierto? Sí, señora. Por ejemplo, ¿no? En el tipo activo doloso, o sea, de comisión doloso, veíamos, ¿no? Cuáles eran las causales en la imputación objetiva, ¿no? Que podían hacer que no hubiese, ¿no es cierto? Dejara de existir, ¿no es cierto? No hubiese dolo. Sí. Si no había dolo, bueno, no había tipo, no había delito, no había tipicidad, no había delito, si estábamos analizando el tipo doloso, ¿no es cierto? Así es. Ahora, como que me cuesta ahora con la antijuricidad, ¿no? Ahora como que volvemos a ver si hay causas de justificación, ¿no es cierto? Como el actuar de la víctima o ¿no? Pero ya no en lo subjetivo, sino en el ordenamiento, ¿sería la diferencia? Sí, no. Primero, cuando vos vistes imputación objetiva del resultado como obra propia del autor, que de esto estás hablando vos, en el ámbito de la tipicidad dolosa, ¿cuáles fueron los ejemplos que manejaste para concluir que esa conducta era atípica, que no era típica de un delito? Y bueno, teníamos, ¿no? La actuar de la víctima, si se ponía en peligro, ¿no? La propia víctima La autopuesta en peligro de la propia víctima. por ejemplo, sí. Sí, ¿qué más? Bueno, oye, ahora me pongo nervioso, no me sale. Pero El principio de confianza, creo que era también. el principio de confianza. El principio de confianza, perfecto. Y, Pero fíjense que estas son causales que tienen que ver más directamente con el núcleo de la prohibición. Es decir, son causales que lo que hacen es eliminar la prohibición. Con lo cual, si se elimina la prohibición, no tiene ningún sentido averiguar si la conducta es contraria al ordenamiento jurídico, todo. Porque si no es típica, no choca contra nada. Y no es necesario llegar a la antijuridicidad. Y ahora, el tema de la autopuesta en peligro de la víctima, que sería un tema que por ahí podría confundir. El tema de autopuesta es una causa de atipicidad
en el delito típico doloso, o es una causa de, es un permiso, es una causa de antijuricidad? No, es una causa de tipicidad. La autopuesta en la víctima, los permisos son exclusivamente conductas del autor a través de las cuales se le permite hacer lo prohibido en situaciones excepcionales. Matar, herir, robar, defraudar. De manera que es un análisis posterior que tiene que ver casualmente con que esa conducta que ya vimos que estaba prohibida, que era típica del delito de robo o del delito de estafa o del delito que fuere, además es antijurídica porque no existe un permiso para hacerlo prohibido. Esta es la idea. No sé si llegué a aclararte algo más o te compliqué, te compliqué de todo el partido, no sé. No, está bien, sí, me quedó claro la primera parte y después, bueno, por ahí se me confunden hasta que lo tenga un poco más claro, ¿no? Es un poco estas son reflexiones generales que necesitan te vuelvo a repetir, de ir al manual y leerlo de nuevo y analizarlo de nuevo y plantearlo de nuevo como inquietud. Tu inquietud es válida porque despierta este confronte de ideas y porque además yo no soy Dios, ni mucho menos, ni Dios lo quiera. Soy imperfecto, tengo mis limitaciones y mis grandes ignorancias. Mucho más de lo que sé, es mucho más de lo que no sé. Mucho más en lo que no sé que lo que sé. Así que, todo, y además en el derecho todo es discutible, todo es posible de pareceres, de opiniones, en la medida que sean fundadas, ¿no? Que sean racionales, no caprichosas. ¿Alguna otra pregunta más o alguna otra observación más? Profesor, con respecto a lo que preguntaba recién Josefina, para la antijuridicidad, un ejemplo más claro, al menos yo me hago la idea, es la legítima defensa. Por ahí ya pasó todo y en la legítima defensa se analizaría en el momento de analizar la antijuridicidad. Exactamente. Las dos grandes causales de justificación o permisos, yo hablé de permisos, pero reemplacen la palabra permiso por la expresión causales de justificación o causas de justificación. Es lo mismo, son sinónimos. Las dos grandes causas de justificación o permisos son la legítima defensa y el estado de necesidad justificada. Que ustedes van a verlo, van a estudiarlo en detalle en las próximas encuentros, que no son conmigo, sino con otros colegas. Pero sí, son causas que excluyen la antijuricidad y que se analizan en el ámbito de la antijuricidad. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra aclaración? Bien. Una breve referencia, pero que resulta interesante para entender un poco todo este proceso. Este proceso que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, siempre refiriéndome al ámbito de lo penal, específicamente. Y al ámbito de los derechos humanos. Como ustedes saben, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, se resolvió realizar el juzgamiento de un conjunto de personas que habían tenido protagonismo en el régimen nazista. Se trataba de jerarcas nazis, sean militares o civiles, e incluso jueces durante el periodo nazista. Se llamaban los famosos juicios de Nuremberg, porque fue la ciudad en donde se desarrollaron estos juicios. Ahora bien, las defensas
de las personas enjuiciadas en estos juicios, valga la redundancia, alegaron dos cuestiones que pusieron en serias dificultades a los jueces. La primera cuestión que alegaron es que, sobre todo refiriéndose a los niveles intermedios, no a los más superiores, no a Hitler, sino a los niveles intermedios, con autoridad, sí, pero en intermedio, lo primero que alegaron era que actuaban amparados bajo la obediencia debida. A ellos le daban órdenes y ellos tenían que obedecerlas, sin poder analizar si las órdenes eran aberrantes, inhumanas, indignas. Ellos tenían que obedecer. ¿Por qué? Porque pertenecían a un sistema verticalista, un sistema jerarquizado, que estaba organizado así, y había que actuar así. Me gustara o no me gustara. Si no, me tenía que ir. O me iban, que era peor. Es decir, si no tenía la amenaza de que me transformara en un traidor y me mandaran a un campo de concentración o me fusilaran. Entonces, por un lado dice, la defensa dice, no, esta gente actuó amparada bajo la causal de la obediencia de Dios. Y en paralelo a esto, también sostuvieron que el sistema positivo, el sistema del derecho penal alemán de la época nazi, permitía ese tipo de conductas. O sea que ellos habían actuado bajo un orden jurídico vigente que disponía esas cuestiones, por más aberrantes, por más odiosas que resulten después, en el análisis posterior de la guerra. Entonces, dos cuestiones, ¿no? Actué por obediencia debida y actué con arreglo al sistema de normas imperantes en ese momento. Ese era el sistema de normas, el sistema de normas nazi. Y yo actué conforme a ese sistema. Es decir, actué conforme a derecho. Son defensas aparentemente sólidas. Y tan sólidas son que los tribunales se vieron obligados a manejarse con un concepto supralegal de la antijuridicidad, con un concepto iusnaturalista de la antijuridicidad. Se vieron obligados a sostener que existen conductas atroces, contrarias a derecho, que afectan derechos fundamentales, esenciales, como la vida, la libertad, la integridad psíquica, física, la libertad sexual, en fin, etc. Y la afectación de esos derechos tiene una raíz en los derechos mismos. Están instalados en las conciencias de los hombres. Y no hay régimen jurídico que valga para poder convalidar conductas que atenten esos derechos fundamentales. Debieron necesariamente entonces fundar a la antijuridicidad en el derecho natural. En el derecho natural. ¿Por qué? Porque es cierto, durante el régimen nazi no había causas digamos, no había un sistema que preservara a toda costa la vida de todos y los bienes de todos, sino que había gentes o clases o colectivos que eran considerados enemigos inferiores y que por tanto podían ser manejados, manipulados, matados, en fin, a placer y antojo del poder. Ahora bien, la idea que subyace a esta caracterización de la antijuridicidad desde el derecho natural es que determinados derechos, por su importancia para hacer posible la existencia del hombre en sociedad, poseen el carácter de fundamentales y que por lo tanto su puesta en peligro o lesión supone un comportamiento merecedor de reproche punitivo, aunque su castigo
no haya estado previsto en un determinado régimen de derecho positivo. Ese fue en esencia, ¿no? Es mucho más largo, pero ese fue en esencia el fundamento que utilizaron los tribunales de Nuremberg para decir, no, bueno, mire, está bien, usted dice lo que dice, pero esto, frente a lo que yo sostengo desde el punto de vista del fundamento de lo prohibido, de lo antijurídico, de la conducta de sus clientes, está acá, en el derecho natural, en los derechos fundamentales afectados, en la dignidad, en el respeto al hombre y a su dignidad. Obviamente que esto ya no deja de ser nada más que un dato histórico, porque como ustedes saben, hoy en día, el reconocimiento absoluto y restricto, salvo algunas excepciones que no vienen al caso ahora, pero el reconocimiento universal, diría yo, casi universal, al respeto al hombre y a su dignidad y al respeto a sus derechos fundamentales, ya no es algo que yo tenga que fundar en un derecho extralegal, en un derecho natural, sino que está reconocido por los estatutos internacionales y por las constituciones nacionales. Vean, por ejemplo, como simple dato, el artículo 74, inciso 22 de la Constitución Argentina, en donde se dice, como atribución del Congreso, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a la ley. Y luego dicen un párrafo aparte. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, etcétera, 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 y enumera una serie de tratados y convenios internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. No deroga el artículo 1 de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. O sea que estos tratados internacionales tienen hoy, a partir de la reforma de 1994, la reforma Menem-Alfonsín, Alfonsín-Menem, tienen jerarquía constitucional expresa. Antes la tenían por vía del artículo 33 de la Constitución. Como ven, a lo largo de esta charla yo me he referido varias veces a la Constitución. No me canso de repetir que no es posible abordar el estudio, aunque sea a este nivel universitario, a nivel de grado, no es posible abordar el estudio del derecho penal si no se lo hace desde la Constitución, desde una mirada de la Constitución. Porque el derecho penal es un apéndice de la Constitución, en un Estado de Derecho, ¿no? De manera que es imprescindible el manejo de la Constitución. Y ahí la importancia de esos artículos que yo les indicaba antes, como normas vertebrales, como columna vertebral del derecho penal, como columna que limita el poder punitivo, que son los artículos 18 y 19 de la Constitución argentina. Vamos a, para terminar y dejar el campo abierto a quienes me van a seguir en las charlas sobre las causas de justificación, vamos a dar una idea genérica para cerrar este tema sobre las causas de justificación o lo que se llama el tipo legal permisivo. La existencia de una conducta justificada o permitida supone haber confirmado previamente su tipicidad. O sea que el antecedente inmediato de un tipo permisivo o causa de justificación es la tipicidad prohibitiva, mediante la que se individualizan conductas prohibidas, cuya definitiva desvalorización queda afirmada cuando en el estadio de la antijuricidad se compruebe la inexistencia de permiso alguno para su realización. Si, como ya se dijera, el fundamento último de las causas de justificación consiste en el ejercicio del propio derecho en situaciones de conflicto, y así debe ser interpretado en el inciso cuarto del artículo 34 del Código Penal argentino, cuando menciona al legítimo ejercicio de su derecho,
corresponde advertir que el permitir comportamientos prohibidos en determinado contexto no significa que el orden jurídico los fomente, los auspicie, solo los tolera, dada la imposibilidad de resolver el conflicto de otra manera. De modo coherente con este desarrollo se ha sostenido que el fundamento inmediato y común a todas las causas de justificación consiste en observar que no es antijurídica la conducta que resulta ser el medio adecuado para lograr el fin de convivencia o coexistencia que el Estado garantiza mediante el orden jurídico. Esta es la idea central de la cuestión. Existe, para terminar, existe consenso en doctrina, existe acuerdo en doctrina, en sostener que al igual que el tipo prohibitivo, el tipo permisivo, el tipo legal permisivo, la causa de justificación, es decir, las causas de justificación tienen un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Ustedes ya cuando vieron tipicidad vieron que los tipos penales tienen un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Aun cuando el aspecto subjetivo, en algunos supuestos, en el ámbito de los delitos imprudentes, esté puesto en crisis o cuestionado. El aspecto objetivo de una causa de justificación consiste en la situación de conflicto que permite al ciudadano realizar una conducta prohibida como única alternativa para superar el conflicto. El aspecto subjetivo requiere que la persona reconozca esa situación de conflicto y decida actuar en consecuencia para lograr su neutralización. O sea, por un lado, que exista una situación objetiva de justificación, que exista una situación en la que se pueda hacer lo prohibido, es decir, una situación de conflicto. Cuestión objetiva, aspecto objetivo. Y aspecto subjetivo es que el sujeto conozca que está inmerso, que está colocado en una situación de conflicto y que puede defenderse, puede repeler, puede defender sus derechos, ejercer su libertad en esta situación de conflicto. Es decir, conocimiento y voluntad de defenderse, de actuar justificadamente. De actuar justificadamente. Ahora, esta construcción, que parece bastante prolija, se enfrenta con un problema de un ejemplo diario. ¿Cuál es? De un ejemplo bastante común, no digo diario, pero sí bastante común. El ejemplo sería el siguiente, para poder analizar. Juan dispara contra su enemigo Pedro para matarlo y lo logra, ignorando que Pedro tenía escondida un arma a punto de ser disparada para matarlo a él. Repito entonces. Juan dispara contra un enemigo, contra su enemigo Pedro, para matarlo y lo logra, ignorando que Pedro tenía escondido un arma a punto de ser disparada para matarlo a él. ¿Les quedó claro el ejemplo? La pregunta es, ¿Juan cometió el delito de homicidio? ¿Se le puede reprochar a Juan el delito de homicidio de Pedro? Una primera análisis nos indica que parece evidente que existió objetivamente una situación de conflicto. Desconocida por Juan, pero que lo autorizaba a actuar de la manera que actuó. Es decir, para decirlo en forma simple, Juan actuó justificadamente sin saber que estaba actuando justificadamente.
Si uno defiende la concepción dualista del injusto, es el injusto formado por un desvalor de acción y un desvalor de resultado, acá tendríamos un desvalor de acción. Yo disparo, Juan dispara porque quiere matar a Pedro, pero no un desvalor de resultado, porque el resultado muerte de Pedro es un resultado propio de una legítima defensa, de una situación de legítima defensa, objetivamente de legítima defensa. No había otra manera de impedir que Pedro matara a Juan, si no era matarlo a él, porque estaba a punto de disparar en contra de Juan. De manera que hay desvalor de resultado, pero no hay desvalor de acción. Perdón, hay desvalor de acción, pero no hay desvalor de resultado. Para cierto sector de la doctrina, el dilema se resuelve afirmando que Juan ha incurrido en una tentativa inidónea de delito de homicidio, porque el resultado disvalioso objetivamente no se ha producido. Hubo una muerte justificada, y el desvalor de acción por sí solo únicamente puede fundamentar una tentativa. Ya lo van a ver ustedes cuando vean más adelante el tema de la tentativa, que es un tema que está... Bueno, todos los temas tienen que ver por sí, entre sí, por supuesto, pero que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Ahora bien, en una posición que yo en lo personal comparto y que defienden Zaffaroni, Aliaga y Lockhart, ellos sostienen que las causas de justificación no requieren del aspecto subjetivo para su configuración. Basta que la persona actúe en una situación de justificación, aunque ignore ese dato, para considerar su comportamiento justificado. Entonces, para estos autores, en el ejemplo dado, la acción de matar de Juan estaría justificada a la luz de la legítima defensa. ¿Y cómo se defiende esta postura? Es que la justificación no debe construirse desde la prohibición, sino que debe ser entendida como una afirmación del espacio de libertad del que debe gozar cualquier persona, aún en situaciones de conflicto. Artículo 19 de la Constitución. Nadie está obligado a soportar lo injusto, aunque actúe defensivamente sin saber. El estado de necesidad, la legítima defensa y cualquier otro ejercicio de derecho justifica la respectiva acción con independencia de motivos, intenciones y creencias de la gente. El que previene sin saberlo un mal mayor, o el que repele sin querer una agresión, no da lugar a una situación indeseable que el derecho trate de prevenir. Esto es una cita textual de Carlos Nil, un gran pensador argentino. Se trata de una concepción o una derivación de una concepción liberal, según la cual el derecho penal no está para prevenir actitudes subjetivas indignas, sino para evitar o repeler conductas que pongan en peligro o lesionen bienes jurídicos ajenos. Ahora, si lo que está ausente es el elemento objetivo, es decir, no hay agresión legítima, entonces el sujeto habrá incurrido en un error de prohibición, que lo verán cuando estudien la culpabilidad. Es el caso típico de quien, creyéndose víctima de un asalto nocturno, dispara contra la persona que cree que lo va a agredir, cuando en realidad se trata de un amigo que le está gastando una broma de mal. Es decir, ahí no hay, evidentemente es claro que no hay una situación de conflicto, era una broma, y bueno, el hombre creyó que no era una broma, se lo tomó en serio y terminó matando al amigo. Bueno, incurrió en un error, que se llama error de prohibición, que ya verán en su momento ustedes, y con el cual no quiero yo hoy confundirlos aún más de lo que creo que los confundo. Así que bueno, estoy a su disposición si quieren hacerme alguna aclaración, alguna pregunta, algo.
¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Entonces, en este tema, profesor, el aspecto subjetivo para Zaffaroni no sería determinante para que exista Claro. la causal de justificación. Exactamente. Y vuelvo a leer la idea de Zaffaroni porque él hace la cita de Nino, de Carlos Nino, acerca de por qué en un Estado liberal, desde una concepción liberal, el derecho penal no está para castigar los propósitos, los deseos o las ideas de las personas. Eso pertenece al fuera íntima, por más odiosas que fueran. Pero el derecho penal el derecho penal no tiene por qué castigarme porque yo le tenga bronca a usted y la quiera matar, o a la inversa. Lo más probable es que sea a la inversa. Que usted me tenga bronca a mí y me quiera matar. El derecho penal no se puede meter con ese pensamiento, por más que sea un pensamiento aberrante, odioso, inclusive peligroso para mí. El derecho penal se mete con conductas, con realidades. Y el derecho penal se mete en la medida que no afecte nuestros espacios de libertad. Porque el principio es la libertad, la excepción es la prohibición. No hace falta que nadie me reconozca mi libertad. Pero sí hace falta que se me reconozca que yo puedo defender mis derechos en una situación de conflicto. ¿Le quedó claro? Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta Vale. más? Bueno, si no, muchas gracias por haberme aguantado y que tengan un buen día todos. Chao, hasta luego. Gracias a usted, buenas tardes. Buenas tardes.